La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. ¿Cómo va Pemex en términos financieros? En política monetaria, las pistas que da la Fed tras su última reunión, y en el terreno corporativo suspenden a FAMSA de la Bolsa Mexicana. Y además, el recuento de los daños tras la crisis bancaria, pero con los inversionistas en bolsa. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana, para que puedan recibir cómodamente un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Pemex vio 53% menos ganancias en los primeros 3 meses de 2023. Esta es una de las cifras que más llamó la atención luego de que publicara su reporte financiero al primer trimestre el 3 de mayo. Fueron 56,735 millones de pesos contra los más de 122,000 millones que había registrado en estos primeros 3 meses, pero de 2022. Pemex explicó que tuvo menos ventas, 19% menos contra el año pasado, y además menos ingresos compensados parcialmente por menores costos, mayor utilidad cambiaria y una reducción en el pago de impuestos y derechos. Es un claroscuro, sin embargo, de que tuvo ganancias, pues las tuvo. Y en este rubro de utilidad neta, la realidad es que le ha ido bien a la empresa del Estado, principalmente por la recuperación en los precios del petróleo que se ha visto desde el año pasado. Lo que me lleva a un segundo punto, también en el radar de los analistas, muy presente, que es el pago de la deuda. En enero les platicaba también que para este año la empresa enfrentaba vencimientos por $8,000 millones, que cambia al considerar la emisión de un bono que Pemex realizó a finales de ese mismo mes. Lo que hizo fue refinanciar sus pasivos, o en otras palabras, patear deuda con deuda. Hoy la deuda total de Pemex, que sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, es de $107,400 millones. En una llamada con inversionistas y analistas, Carlos Cortés, el nuevo director financiero desde septiembre del año pasado, dijo que Pemex actualmente discute alternativas de apoyo con Hacienda para cubrir sus compromisos y que en sus cálculos ahora ascienden a unos $4,600 millones para este año entre bonos y líneas de crédito, que la mayoría vencen entre el tercer y cuarto trimestre de este año. Esto lo escuchamos un día después de que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en una entrevista con Bloomberg, dijera que el gobierno no está considerando inyectarle capital a Pemex este año. Ahora, la inyección de capital es una cosa, pero hay otras alternativas, como lo decía Cortés, en las que el gobierno de cualquier forma puede apoyar a la petrolera. Entre estas, pues puede ser una menor carga fiscal. En fin, de una u otra manera, el gobierno no va a dejar solo a Pemex en esto, pese a que hay dudas sobre cómo sería este apoyo. Las palabras de Llorio son lo último que sabemos. Finalmente, el gasto de capital de Pemex. ¿De dónde saldrá el dinero para las inversiones que haga la petrolera este año? Prevén una mejora en el perfil de precios, en el desempeño operativo de la empresa, que pueda ayudarles a cubrir estas necesidades de inversión. Sin embargo, están evaluando que parte de los recursos también vengan de más deuda, algo que van a explorar hacia la segunda mitad del año. Y si ustedes se preguntan por la refinería de Dos Bocas, ¿para cuándo iniciará operaciones? Pues se las debo porque dieron muy pocos detalles. Esto es el dato del día. ¿Se acabó el ciclo alcista de la Fed? No lo sabemos, pero tenemos una pista. El Banco Central estadounidense comunicó su decisión de política monetaria el 3 de mayo, y aunque elevó la tasa en 25 puntos base, como se esperaba y sin sorpresas, para dejarla entre 5 y 5,25%, la atención estuvo en una línea que ni siquiera estuvo en el comunicado. Ahí les va. En la decisión de marzo, la Fed publicó que anticipaba que un alza adicional sería apropiada, pero esta vez la oración estuvo ausente, y eso desató entre los actores del mercado la pregunta que les hacía yo al principio. Además, durante la conferencia de prensa tras la decisión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, tampoco hizo mucho por disipar esta sospecha. Entonces, probablemente pueda tratarse de la última alza en lo que ha sido el ciclo alcista más agresivo que ha emprendido la Fed desde la década de los 80 para intentar controlar la inflación. Llama la atención también cuando Powell reafirma que han sido capaces de elevar las tasas ahora ya en 500 puntos base mientras el sector laboral se mantiene estable. De cualquier forma, y como lo hemos abordado en este podcast, se observa ya una desaceleración y los temores de una posible recesión hacia el final del año, pues la verdad es que persisten. Así que bueno, la Fed volvió a subir la tasa. No sugieren una próxima alza por ahora, sino que observarán detenidamente las condiciones para tomar una decisión en la próxima reunión de junio. Eso es lo nuevo en el comunicado. En este trecho, todo puede pasar y además otros datos económicos que se revelen van a ser cruciales. En el caso de México, ¿qué significa esto? Recordemos que también ya ronda la idea de que se haga
haga una pausa y en palabras de la misma gobernadora, Victoria Rodríguez, no debería ser sorpresa. También otros 2 subgobernadores, según la minuta de la última reunión, ya estarían sopesando también una tasa terminal en 11.25%, tal y como está ahora. Pero antes pudiera venir un alza más, igual de 25 puntos, en línea con la Fed. Aún así, hay puntos de vista encontrados sobre mantener una comunicación que refleje el combate a la inflación y que implique mantener alta la tasa por un periodo prolongado hasta converger al objetivo de 3%. Mientras tanto, el que sale ganando es el peso mexicano, porque la decisión de la Fed debilitó al dólar. La moneda mexicana, por el contrario, se fortaleció a niveles de 6 años. El que la Fed abra la puerta a una pausa, pues le pega al dólar. ¿Y por qué importa cómo está relacionada esta apreciación con las alzas de la tasa de interés entre ambos bancos centrales en México y Estados Unidos? Por el diferencial de esas tasas. Hoy, ese diferencial entre la tasa de Banxico y la de la Fed mantiene una brecha de 600 puntos base, y esto mantiene el atractivo por las inversiones en activos denominados en pesos. Acciones y reacciones. Tomó tiempo, pero las acciones de FAMSA en la Bolsa Mexicana de Valores finalmente fueron suspendidas, no por lo adentradas que estaban en el terreno especulativo, sino porque la empresa anunció que no iba a entregar su información financiera. En este caso se trata del reporte anual y también el del primer trimestre. La bolsa pone límites para la entrega de esta información, o bueno, no la bolsa, lo determina la ley del mercado de valores. Ahora, todo esto mientras sus problemas de liquidez persisten. Ya desde finales de marzo, FAMSA dijo que no iba a cumplir con entregar sus estados de resultados dictaminados porque no tenía dinero ni siquiera para pagar los servicios de un auditor externo, que en este caso es BDO México. Para los que hayan invertido en la acción de FAMSA, ahora esta inversión tras la suspensión se va a mantener congelada hasta que la empresa entregue lo que tiene que entregar. FAMSA ahora se une al club de otras empresas que han incumplido con la entrega de su información financiera al mercado, como lo es Crédito Real y Unifin, que actualmente están en proceso de reestructuración. El último sorbo. Y ya que andamos en asuntos de inversiones, en el recuento de los daños por la crisis bancaria en Estados Unidos, pues este sector ha reportado pérdidas por más de $54,000 millones a los inversionistas en bolsa, luego de que el desplome de acciones, por ejemplo, como las de First Republic Bank, las dejara prácticamente sin valor y después contagiara a otros pares. Recordemos que en los planes de rescate de los bancos o en el proceso de resarcir los daños, pues la verdad es que los inversionistas o están al último de la fila o de plano no está incluido, sobre todo a los que invierten en bolsa. Hoy el valor de mercado de los bancos que colapsaron en marzo es mucho menor. Y cuando los colapsos bancarios se resuelven por completo, incluso no suele quedar nada. Un crudo recordatorio para analizar bien antes de invertir, porque ante un colapso, los inversionistas en menor rango quedan al último. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Me encuentran en Twitter, @JimenaTolama, y la cuenta de este podcast es @laestrategiamx. También estamos en Instagram, La Estrategia del Día, y en YouTube a través del canal oficial de Bloomberg Línea. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.